Bueno, lo primero es que x86 es una arquitectura, no es una CPU. Hay muchas CPU que han usado esa arquitectura, ¿ya? En particular, todas las arquitecturas que Intel, desde la 8086, que fue la primera arquitectura la primera CPU de esta arquitectura que tenía 16 bits, ¿ya? Usaba un set de instrucciones IA16. Después, en el 85, salió el Intel 80386, que es conocido como 386 más comúnmente, que fue la primera arquitectura de este estilo que tenía 32 bits y usaba un set de instrucciones IA32, el cual todavía es bastante utilizado por la mayoría de los programas que están al menos en Windows y muchos en Linux también. Y en el 2003 AMD desarrolló el primer procesador de 64 bits, que es fue el Athlon 64. Tenía un set de instrucciones AMD 64 que era compatible con IA32, pero no con uno que posteriormente sacó Intel, que era IA64. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, x86, como dijimos en la clase pasada, es una arquitectura CISC, o sea, Complex Instruction Set Computing, que quiere decir que hay muchas instrucciones accesibles y muchos modos de usarlas, con, por ejemplo, distintos tipos de parámetros. A diferencia de lo que ocurre en RISC, donde hay muy pocas instrucciones y se usan solamente de una manera. Otra característica de esta arquitectura es que usa el formato Little Endian, ya que quiere decir que los bits menos significativos van antes. ¿Ya? Probablemente ese set de instrucciones sea el que más utilicemos, aunque vamos a ver algunos ejemplos de IA64. Entonces, algunos conceptos previos que de alguna manera los habíamos mencionado, pero para refrescarlos un poco, los registros son una especie de memoria interna de la CPU, ¿ya? Que tienen muy rápido acceso y casi todas las operaciones los pueden usar, ¿ya? Son como las variables auxiliares de más rápido acceso que pueden tener las operaciones de la CPU. Y normalmente los compiladores buenos, si hay operaciones muy locales que se realizan, van a priorizar el uso de registros, ¿ya? No van a pasar por la memoria RAM como con otras variables quizás más que tienen un uso más global dentro de un programa. Una cosa importante es que están dentro de la CPU, ¿ya? Viven dentro de la CPU. Entonces, en x86 hay varios tipos de registros que los vamos a mencionar ahora, y que van a ser herramientas importantes para hacer cualquier programa. En principio están, por ejemplo, los registros de propósito general, que tienen nombres con A, B, C y D, ¿ya? También hay unos sufijos que se usan para establecer el tamaño, sufijo y prefijo, para establecer el tamaño de cada uno de esos registros. En esta tablita se ven en las columnas los bits, ¿ya? En bloques de 8, o sea, cada bloque de estos es un byte. Y en las filas se ven cómo han ido evolucionando estos registros en el tiempo. Ahora, en la arquitectura de x86, una de sus características principales y probablemente la razón por la cual ha prevalecido como líder en el mercado de los computadores personales es que brinda compatibilidad hacia atrás de software, ¿ya? Entonces, en un computador moderno, uno igual puede correr un software que fue desarrollado para un computador mucho más antiguo.
¿Y cómo hacen eso? Entre otras cosas, los registros que existían en las arquitecturas más antiguas siguen existiendo hoy. ¿Ya? Entonces, en las primeras arquitecturas de 16 bits, por ejemplo, estaba este registro. Este alfa se puede reemplazar por A, B, C o D, ¿ya? Y son distintos registros cada uno de esos. O sea, esto habría que multiplicarlo por 4 esta tabla. Pero para no alargarlo tanto, vamos aquí en una misma tabla a resumir los 4 tipos de registro. En las primeras arquitecturas de 16 bits estaba este registro AX, el cual tenía 16 bits, por supuesto, y que se podía descomponer en dos partes, en 2 bytes. ¿Ya? El byte menos significativo era AL y AH era el más significativo. Entonces, como dijimos, todo esto se puede reemplazar el A por B, C o D. O sea, por ejemplo, había también un CX que tenía un CH y un CL. El AH es más significativo que la L, es en Big Endian, ¿no? No, esto es lo de Big Endian o Little Endian tiene que ver con... ¿La palabra, no? Sí, aquí estamos poniendo los más significativos hacia la izquierda. ¿Ya? Después, cuando apareció la arquitectura de 32 bits, se agregó este registro de 32 bits que se llama, en el caso de AEAX, de donde esa E viene de Extended. ¿Ya? Pero para brindar compatibilidad de software se mantuvieron estos de acá y en verdad están en la misma posición. O sea, el registro AX en una arquitectura de 32 bits corresponde a los 16 bits menos significativos del registro EAX. ¿Sí? Y todas las operaciones que existían para realizarse con AX se pueden seguir utilizando. Por esto que decíamos de que se desea mantener la compatibilidad con software implementado para 16 bits. Después, cuando aparecieron las arquitecturas de 64 bits, se inventó otro registro más con prefijo R, que no sé de dónde viene, puede ser re-extended o algo así. Pero que también tiene ahí el alfa, o sea, esto podría ser, por ejemplo, A, B, C o D, ¿ya? Los usos más habituales que tienen estos registros de propósito general son los siguientes. Normalmente los que tienen A, o sea, AX, EAX y RAX, se usan como acumulador, ¿ya? Los que tienen B se usan como índice base para arreglos. Los que tienen C se usan como contador y los que tienen D se usan como para guardar datos o como propósito general. Igual todos estos usos los vamos a ver más en detalle más adelante cuando empecemos a ver las instrucciones. Pero además de esto, estos registros que se llaman de propósito general en muchos casos se usan para hacer cosas específicas de cada programa, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén haciendo un programa en Assembler y necesiten usar variables auxiliares, estos serían como los primeros que uno debería pensar, si se pueden usar o no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Dijimos que esto eran A, B, C y D. Después hay otros registros que son aquellos que sirven para guardar índices, ¿ya? Son básicamente dos familias, si queremos llamarle así, unos que empiezan con S y otros que empiezan con D. Entonces, en 16 bits estaba el registro SI y DI, y aquí solamente se podía acceder al byte menos significativo, no al byte más significativo. El byte menos significativo, siguiendo como la misma nomenclatura que en el caso anterior, lleva una L de sufijo. E igualmente como lo que ocurrió antes, cuando en 32 bits se agregó este nuevo registro que tiene una E para cada uno de esos. O sea, está ESI y EDI. Y en 64 bits también se agregaron los correspondientes registros con R. El uso de estos registros normalmente es el SI se usa como un índice de origen para operaciones de string, ¿ya? Y el DI se usa como un índice de destino para operaciones de strings.
¿Alguna pregunta? ¿Qué se refiere con índice de origen? Como que si tú estás haciendo una iteración y estás recorriendo los caracteres de un string y de otro string quizás estás copiando, por ejemplo, de un string a otro, buscando cosas, el de origen sería como en el string desde donde estás sacando los datos y el otro el de destino. Igual estos son usos que no necesariamente siempre se le va a dar este uso a estos registros, pero hay ciertas operaciones que los pueden usar de esta forma, que los vamos a ver más en detalle algunas de esas cosas. No vamos a ver, entre paréntesis, la especificación del lenguaje Assembler x86 es gigante y podríamos estar un año entero estudiando solo eso y no tiene mucho sentido si es que aquí vamos a ver una pasada bastante superficial del lenguaje, que en todo caso el objetivo de eso en este curso es que ustedes entiendan cómo el computador de partida toma un programa de alto nivel que pueden haber programado ustedes, por ejemplo, en C, y lo transforma en algo que como el assembler, que es el paso previo y hay una relación uno a uno con el lenguaje de máquina, ¿ya? O sea, que entiendan un poco en qué se transforma un programa que ustedes pueden diseñar y después cómo eso está relacionado con los recursos que tiene el computador, ¿ya? De manera de poder entender si hay un error que tiene que ver con los recursos, por qué está ocurriendo, qué significa y también cómo se pueden optimizar el uso de esos recursos. Ya. Luego hay algunos registros de punteros que se usan para almacenar la posición del stack, que es un concepto que no hemos visto todavía, o pila, pero lo vamos a ver en esta o la próxima clase, si no me equivoco. Básicamente, un puntero se refiere a una dirección de memoria y la pila corresponde a una parte de la memoria que se usa para guardar datos que tienen que ver con las funciones que se están ejecutando en este momento. Entonces, el SP y el EBP, o el SP y el BP, que una vez más siguen toda esta lógica de irse extendiendo, no la voy a repetir para no ser tan reiterativo, pero normalmente lo que están indicando son dos partes de la memoria. Que le permiten a la CPU o al programa que se está ejecutando saber dónde están guardados ciertos datos que tienen que ver con las funciones que se están ejecutando. Eso lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante, pero ahora solamente estamos mencionando la existencia de esos punteros. Me parece que este es el último del cual vamos a hablar ahora. Está el IP, que también existe en su versión extendida EIP y en su versión reextendida RIP en 64 bits, que es el Instruction Pointer, ¿ya? Y el Instruction Pointer es un puntero bien especial que tiene la dirección a la instrucción ejecutada, que como vimos en la clase pasada y antepasada se llama Program Counter. O sea, el IP es el que le permite a la CPU guardar el Program Counter. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a los registros? Porque después de esto ya vamos a seguir con otras cosas. Bueno. Algunas cosas básicas de sintaxis en Assembler. Para el Assembler x86 hay dos sintaxis al menos que son bastante dominantes. Una se llama GNU Assembler y por eso tiene las siglas GAS, que es lo mismo que la sintaxis AT&T, esta otra forma de llamarle. Y está la sintaxis Intel, ¿ya? Nosotros probablemente vamos a trabajar sobre todo con esta, me parece, pero igual vamos a ver las diferencias entre una y otra como para poder, si tienen un programa en una, ver cómo se escribiría en el otro, etc. O sea, después del curso ustedes van a entender bien las dos. O sea, van a poder entender un programa escrito en cualquiera de los dos. Al operar direcciones de memoria se debe especificar su tamaño con un sufijo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos distintos sufijos que se pueden usar para referirse al tamaño que tienen ciertos datos.
Cuando estamos hablando de 8 bits, el nombre de ese tamaño es byte y se especifica con un sufijo b, larga, de byte, ¿cierto? Cuando estamos hablando de 16 bits, se le conoce a ese tamaño como word, que viene probablemente de cuando las arquitecturas tenían 16 bits, por lo tanto las palabras eran de 16 bits. Y el sufijo es w. Y después, para 32 bits, el nombre es long y el sufijo es l. ¿Y 64? En 64 bits, el nombre es long, al menos en C. No tengo claro cuál es el sufijo que se usa, pero lo voy a buscar y lo voy a responder. No sé si aparece aquí en... Denme un segundo. ¿Cuánto venía hoy día? Ya. Entre paréntesis, como yo dije, la especificación del assembler x86 es gigante y yo no sé todos los detalles, así que probablemente muchas de las preguntas de este estilo que me hagan no voy a saber la respuesta, pero si a ustedes les interesa yo los puedo buscar y lo voy respondiendo en un curso. ¿Ya? Yo no sé todo esto porque en realidad no me dedico a programar en assembler y como que el objetivo de esto es aprender, como decía, cómo funciona esto para poder entender el uso de los recursos y todo. Pero siéntanse libres de hacer cualquier pregunta como esta, de detalle y todo, y las vamos a ir viendo. Solamente que les aviso que no tengo todas las respuestas en la mente. Ya. Ya, otras cosas de sintaxis es que nosotros ya mencionamos el concepto de inmediato, pero lo voy a reiterar porque seguramente a casi todos se les olvidó. Los inmediatos son valores que están dentro del código, ¿ya? Por ejemplo, si yo inicializo una variable y digo en mi programa a igual 4, ese 4 es un valor que está dentro del código, ¿ya? Y que se conserva tal cual en el programa de assembler. A eso se le llama un inmediato, para diferenciarlo, por ejemplo, de un registro, que en el fondo es como una variable dentro del programa, ¿ya? Que corresponde a una memoria interna de la CPU, y también para diferenciarlo de una dirección de memoria, que es un valor que vive dentro de la memoria RAM. ¿Sí? En este caso los inmediatos corresponden a constantes, por lo tanto, dentro del programa, y para anotarlos se pone un prefijo que es este signo peso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número 65 se puede escribir como signo peso 65 en decimal. También podemos escribir en hexadecimal poniendo el prefijo 0x. Entonces sería signo peso 0x de 4. ¿Sí? Y eso sería el hexadecimal de 4. Los registros, para referirnos a un registro, usamos su nombre, ¿ya? Y usamos el prefijo porcentaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el registro EAX, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué era EAX? Ya, muy bien. El AX es un registro de propósito general que su uso como más específico que tiene a veces es como acumulador, pero en general es un registro de propósito general, o sea, se puede usar como variable auxiliar para cualquier cosa. Bueno, y tiene algunos otros usos súper importantes que los vamos a ver más adelante. Pero el EAX sería la versión extendida, o sea, este es un registro de 32 bits. ¿Sí? Y al poner este porcentaje estamos diciendo que nos estamos refiriendo a un registro. Entonces esto quiere decir el registro EAX. ¿Sí? Y aquí está el registro ESI. ¿Alguien se acuerda qué era? Venía de source, yo creo, porque es el índice de origen o sea, de strings de origen. ¿Sí?
Ya, bueno, esos son ejemplos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hablamos de string, hablamos como de cadena de datos, no necesariamente un string, o sea, como uno habla de una palabra con letra. No, estamos hablando de un string de caracteres. ¿Este carácter? Sí. Hay operaciones que son específicas para string de caracteres. Que en el fondo es como interpretar un pedazo de memoria o de como caracteres, como una secuencia de bytes. Y se pueden hacer iteraciones sobre eso. Pero vamos a ir viendo más adelante. No sé si en particular vamos a ver muchas operaciones con strings, pero esa es la idea de estos registros. Igual son registros, todos estos registros se pueden usar para otras cosas también. Ahí todo eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Sí, es extendida TR. No lo tengo claro de dónde viene, pero como cosa mnemotécnica, ya que no estaba en eso, tuvimos que inventar cualquier cosa y dijimos que era reextendida. Ah, bueno, la chuté. Ya. Los comentarios, que son muy importantes en un programa, empiezan con signo gato, ¿sí? Nada más que decir al respecto. Algunas instrucciones, las más básicas, por ejemplo, instrucciones aritméticas. Add recibe dos parámetros y lo que hace es sumar source con dest, que son dos registros, por ejemplo, y el resultado lo guarda en dest, en el destino. O sea, sobrescribe el resultado que está ahí. O sea, en el fondo hace algo así como el destino igual al destino más el origen, ¿sí? El sub hace lo mismo, solo que resta. Entonces viene subtract, ¿cierto? Entonces sería destino igual destino menos ese. Eso es lo que hace el sub. Después tenemos addc y sbb, que lo que hacen es lo mismo que los anteriores, pero usan un bit de carry, o sea, setean un bit de carry. ¿Sí? Y tenemos estos inc y dec, que lo que hacen es incrementar o decrementar un registro o una variable, pero son más rápidos que hacer add1, dest. ¿Sí? O sea, el inc incrementa el destino, o sea, hace d igual d más 1, pero es más rápido que hacer add1, dest. Ahí debería haber un signo peso, en verdad, porque ese 1 es un inmediato. ¿Se entiende? Como esa es una operación que se hace mucho, por ejemplo, para mover índices de iteraciones, etc. Hay como toda una circuitería especial dentro de la CPU para hacer esa operación más rápido. ¿Inc es más rápido que la 1? Claro, y dec es más rápido que sub1 dest. Después está neg, que es como negar, que es lo mismo que multiplicar por menos 1. ¿Sí? Negar un cierto número. ¿Alguna pregunta? Ya, aquí hay un ejemplo de uso. Por ejemplo, esa instrucción de ahí, ¿alguien me puede decir qué es lo que hace? Si alguien quiere hacer trampa puede mirar el comentario que está al lado. Inc EAX, ¿qué debería hacer? Sumarle 1 a EAX, ¿cierto? Inc L EAX. Bueno, aquí empezamos aquí apareció algo que no hemos dicho explícitamente, pero a todas estas instrucciones yo les puedo agregar un sufijo, que son estos sufijos que teníamos acá. ¿Ya? SL corresponde a este sufijo de long. ¿Ya? Entonces es un incremento donde lo que viene a continuación lo vamos a asumir como un long. Long
si recuerdan, es un número de 32 bits. Y resulta que EAX naturalmente es de 32 bits. Entonces ahí hay una coherencia entre ambas cosas y por lo tanto lo que va a hacer es exactamente lo mismo que hizo antes, porque cuando no ponemos el sufijo, esta instrucción es capaz de darse cuenta de qué tamaño es lo que le estoy pasando. ¿Sí? Ya, la siguiente, add peso 42, porcentaje BH. ¿Qué significa eso? Suma 42 al byte que está en BH. Ya, ¿y qué era BH? El byte más significativo. De la base, algo base, algo de base, índice de base. No, no era eso. Está aquí en los de propósito general. Este es BH. B. Ya. Es el byte más significativo del registro BX, ¿sí? Que es de propósito general. Ups, ya. ¿Qué hace esto de acá abajo? A propósito, ese número 42, dado que aquí no pusimos ningún sufijo en add, va a asumirse como el tamaño del destino, que en este caso es BH, que tiene un tamaño de un byte, ¿sí? ¿Qué pasa acá abajo? Estaba diciendo que es el tamaño de un byte, destino. Ya. Eso ahora es 10 por 1 más 16 por 2 a 20. Ya le sumamos el número hexadecimal 2A, ¿cierto? Porque aquí estamos usando un inmediato, estamos diciendo, que además es hexadecimal porque tiene 0x y tiene un 2A. 2A en hexadecimal, si lo pasamos a decimal, es 42, ¿cierto? Porque es 32 más 10. Por lo tanto, lo que hace esta línea es exactamente igual que lo que hace la anterior. Ya. ¿Y qué hace la siguiente? Por último, SBBW, porcentaje AX, porcentaje BX. Ahora está cargando el bit a una palabra que dice bits, que tendría que ser darle la X al BX. Perfecto. ¿Y qué significa SW? Word. Word, ¿qué significa? 16 bits. Y lo cual es compatible con lo que estaba acá, ¿ya? Porque esos registros AX y BX son de 16 bits. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Profesor, cuando Sí. estoy usando el bit de carry, quiere decir que en realidad va a usar como o sea, quiere decir que va a usar como 15 bits y uno lo va a estar para carry reservado. No, hay otro registro donde se guardan los carry, que es un registro de estado y se usa para otras, se usa después en otras operaciones. La operación esta se hace normal, solo que se guarda el bit de carry en ese. Bueno, otras operaciones aritméticas que se pueden hacer son la multiplicación y la división. La multiplicación y la división reciben solamente un argumento, ¿ya? ¿Por qué? Porque usan los otros argumentos, los asumen que están en ciertos registros específicos, según una tabla que vamos a ver debajo. Y la multiplicación y la división tienen una versión con signo y sin signo, ¿ya? Si no me equivoco, y es con signo, ¿sí? Claro, porque aquí dice unsigned sign, o sea, mul es sin signo y mul es con signo, ¿sí? Lo mismo para la división. Ya. Entonces, lo que hace la multiplicación es hacer el argumento si este es el argumento, lo que hace la multiplicación es multiplicar ese argumento por el segundo argumento,
¿ya? Y el resultado, si ustedes recuerdan, el resultado de una multiplicación tiene el doble de bits de lo que tenían, si los argumentos son de la misma cantidad de bits, tiene la suma de los bits de los argumentos, por lo tanto el doble de bits de cada uno de los argumentos. ¿Ya? Entonces, si los argumentos son de 8 bits, el resultado va a ser de 16 bits. Si los argumentos son de 16 bits, el resultado va a ser de 32 bits. Y si los argumentos son de 32 bits, el resultado va a ser de 64 bits. ¿Ya? Al segundo argumento, o sea, de nuevo, el primer argumento es el que pasamos acá como source. El segundo argumento siempre se va a asumir que está en un cierto registro, que es el registro A en general. Cuando son 8 bits sería el AL, cuando son 16 bits sería el AX y cuando son 32 bits sería el EAX. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Recuerdan cuál era este registro A? Luego el resultado se va a guardar también en A. ¿Ya? O sea, se sobrescribe A. En el caso de 8 bits, nosotros vamos a necesitar escribir el resultado en 16 bits, entonces vamos a usar AX completo, ¿ya? Tanto la parte AL, que fue la que usamos como argumento, como la parte AH, que sería ahora los bits más significativos, los 8 bits más significativos. ¿Sí? Cuando estamos en 16 bits, ahora vamos a usar los bits menos significativos vamos a usar el registro AX que tiene 16 bits para guardar los bits menos significativos del resultado, y los bits más significativos del resultado los vamos a guardar en el registro D, en DX. ¿Sí? Y finalmente, cuando tenemos 32 bits, de nuevo vamos a sobreescribir el segundo argumento EAX para poner los bits menos significativos, y los bits más significativos los vamos a poner en D, en EDX. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 32 y 32 para guardar el resultado. En el caso de la división, lo que vamos a hacer es tomar el argumento, si no me equivoco, el dividendo es el que va abajo, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a poner argumento dividido el dividendo. ¿Ah, sí? Ah, ya. Muy bien. Entonces está al revés. Vamos a poner el dividendo y lo vamos a dividir por el argumento. Y vamos a tener dos resultados, como ya habíamos visto en la clase, en el control. Hay un resultado que es el cociente y otro que es el resto. ¿Sí? Entonces, si en 8 bits vamos a usar AX para el dividendo, el cociente se va a guardar en AL y el resto se va a guardar en AH, o sea, se sobrescribe AX. Luego, para 16 bits vamos a usar AX y DX para el dividendo. Y el resultado va a ser en el AX el cociente y en DX el resto. Para 32 bits vamos a usar EAX y EDX para el dividendo y el resultado va a quedar en EAX y en EDX respectivamente el cociente y el resto. ¿Sí? Bueno. Otra operación que es muy importante. En el punto anterior, ¿por qué se ocupa, por ejemplo, EDX y EAX para los 32 bits? O sea, ¿cómo hay dos dividendos? No caché eso. ¿Son los dos como de X o Y? No, yo lo que entiendo es que en este caso el dividendo está en 64 bits y acá está en 16 bits.
¿Por qué? No solamente tengo el divisor. ¿Cómo? No solamente tengo el divisor. Eso es el dividendo. Y en 8 bits se ocupa solamente la X, que raro. ¿Cuál es el divisor? No, pues este también tiene 16 bits. Está dividiendo uno del otro. En la fuente, el source, está dividiendo la X. Lo que ocurre, según yo entiendo, es que este tiene el doble de bits que este. Y el resultado tiene la misma cantidad de bits que este. ¿Cómo? No, pues el resultado es lo que queda acá. Pues. Pero el resultado tiene cantidad de bits. No, pues del de arriba. Ah, no, el resto. Ok, sí. El cociente tiene la misma cantidad de este y el resto también la misma cantidad de este. Sí. De acuerdo. Es como para hacer la operación inversa a lo que ocurre en la multiplicación, ¿ya? En el fondo el dividendo es como el resultado de la multiplicación del cociente con el argumento. O esto en realidad lo deberíamos escribir así. El dividendo es Q por argumento más el resto. ¿Sí? Entonces estos dos tienen la mitad de bits del que tiene ese. ¿Sí? Lo interesante sería como ya, y si dividimos por 1. Si dividimos por 1 el dividendo, o sea, el resultado va a tener la misma cantidad de bits que el dividendo. No, en ese caso se pierden los bits. ¿No dice overflow? ¿Cómo? ¿Qué dice aritmético overflow? Ah, ya. Perfecto. Ah, no, no. Dice como que si no cabe hacer introducción. Sí, pues. Claro, eso es lo que dice ahí. En todo caso, lo que debería ocurrir en ese caso es que el software se preocupe de hacer que calce, ¿ya? Pero y la condición para que calce, bueno, es más o menos obvia, ¿cierto? Tiene que ver con esta multiplicación de acá. ¿Cuándo podría no calzar? Ah, ya, cuando este número... Sí. Si este número es muy chico, si el argumento es muy chico comparado con el dividendo, puede ser que el resultado quede muy grande. Pero al final eso de ahí son puros enteros. Sí, pues, son puros enteros. Pero es que, por ejemplo, ya supongamos que el dividendo tiene, no sé, es que ya, por ejemplo, donde dice la operación de 16 bits, el dividendo cabe como o sea, la operación de 8 bits, el dividendo ocupa un registro de 16 bits, porque a X tiene 16 bits. En la operación de 8 bits, el dividendo tiene 16 bits, ¿sí? Supongamos que ocupo 14. Entonces, supongamos que yo divido eso por, no sé... 14 bits, Sí, como 14 bits. que los otros dos los deja en cero, ¿eso está diciendo? Claro, Ya. o sea, hubo 14 y yo lo divido por 10 y eso al final me va a quedar como en 10 bits. Entonces eso no me cae en el resultado porque 10 es un número muy chico, es que no tiene sentido cómo me voy a poder dividir por 10 porque el otro número es muy grande, o sea, No entiendo. Es muy raro. O sea que si yo tengo 14 bits y lo divido por algo que ocupa 4 bits o 5 bits, no me cae en el resultado por ser una operación de 8 bits. Pero es que no... Es que entonces sería una operación de 16 bits esa, pues. Es que eso es lo que yo no entiendo, cómo voy a pescar... O sea, cómo voy a estar realizando una operación de 8 bits pero con un número de más de 8 bits, eso es raro. Porque para que... Es que, bueno, ya... No, sí, entiendo tu pregunta. Entiendo tu pregunta, pero en el fondo lo que yo pensaría es que como las multiplicaciones
tienen como resultado en las arquitecturas de 8 bits un número de 16 bits. Quizás se agregó esta posibilidad de poder usar esos resultados como para dividirlos por otros números de 8 bits y obtener un resultado en 8 bits. Como poder tener algo así como una operación inversa que puede servir para resolver ciertas ecuaciones o cosas así. Ya no sé exactamente cuáles son las razones históricas de esta configuración, pero yo me imagino que es algo así. Pero lo realmente importante, por ejemplo, ya, si uno tiene la operación de 16 bits, el número que yo guardo en el DX o en el que está en el AX, ¿cuál de los dos es el que se divide? ¿Como esto? Sí, o sea, ¿dónde tengo que guardar? No, ahí para poder dividirlo, en el fondo. tienes que guardarlos los dos, los 8 bits. Perdón, los 16 bits más significativos los guardas en, menos significativos los guardas en AX y los 16 bits más significativos en DX. Y aquí lo mismo, los 32 menos significativos en EAX y los más significativos en EDX. Que en el fondo también coincide con esto de la multiplicación. Si te fijáis, esos son exactamente los mismos que están como resultado de las multiplicaciones. ¿Ya? Igual voy a ver si averiguo algo un poco más de esto como para dejarlo más claro. Voy a poner por qué el dividendo tiene el doble de bits. Que eso no lo sé, ¿ya? Bueno, vamos a seguir entonces. Otra instrucción que es muy importante, que no es aritmética, pero que nos permite hacer cosas como lo que queríamos hacer antes sin el truco de la resta, es esta instrucción mov, ¿ya? Que nos permite asignar valores o copiar datos de un origen a un destino, ¿sí? Por ejemplo, podemos copiar un inmediato dentro de un registro, que sería como hacer EAX igual 42, que es la primera instrucción que está ahí. Ahora aquí estamos usando el sufijo L, que significa ¿qué cosa? Long, que significa ¿qué cosa? 32 bits. 32 bits, ya, muy bien. Y acá, ¿qué pasa aquí abajo? ¿Quién me puede decir? Se copia AH en BL. Ya, se copia el valor de lo que está en AH en BL, ¿sí? ¿Y por qué tiene una B? Es un byte, ¿cierto? Son 8 bits, lo cual coincide con AH y BL, son los tamaños de AH y BL. Ya, otra instrucción es obtener la dirección de memoria de una cierta ubicación de memoria mem y guardarla en el registro reg, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable, no hemos visto todavía cómo hacer eso, pero podemos declarar variables en Assembler, que le llamamos foo. Nosotros podemos hacer lea foo EAX, que lo que hace es guardar la dirección de foo en EAX, ¿sí? Ya, otra antecedente que es útil para poder hacer programas en Assembler y para entenderlos es el direccionamiento indirecto, ¿ya? Y tiene que ver con cómo podemos acceder a ciertas direcciones de memoria utilizando índices y todo esto, ¿sí? Ya, la versión más simple es usar la dirección de memoria almacenada en un registro. Entonces para eso se encierra el registro entre paréntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hacemos mov ebx, entre paréntesis eax, lo que hacemos es guardar el valor de ebx en la dirección de memoria apuntada por eax. ¿Se entiende eso? Entonces, si por ejemplo en eax tenemos un número 1000, no quiere decir que vayamos a sobreescribir ese 1000 con lo que había en ebx,
sino que lo que vamos a hacer es buscar en la memoria RAM la dirección 1000 y ahí vamos a poner lo que estaba en EBX. ¿Sí? Ya. Algunas instrucciones más para poder extender. Podemos usar estos prefijos, por ejemplo con S, estos sufijos para la misma instrucción mov. Por ejemplo con S estamos diciendo que vamos a considerar signo y con Z estamos diciendo que vamos a extender con ceros. Y además se ponen probablemente otros sufijos de tamaño, que son el tamaño de origen y de destino. Entonces, ¿alguien me puede decir qué hace esto? Copia el registro a L. El 204, 3 bits. Tamaño de bit, sí que no sé qué se llama eso. ¿Cómo? Que una B es de bit, ¿o no? De byte. Byte, perdón. Entonces no sé si 204 queda un byte. No. ¿Qué creen ustedes que hace esto? El byte menos significativo a él. Exactamente. Toma el byte menos significativo de este número, que está como un entero con signo, y lo mueve a AL. Y la instrucción de abajo, una intuición, pero BW sería los tres primeros bytes menos significativos, pero no estoy seguro. Porque no, pero mira, aquí dice lo que ocurre. Primero dice mov S. ¿Y BX bueno? Sí. Extiende con... esta mov S, que es la instrucción de arriba, considerando si B me indica el primero y W el segundo. ¿Ya? ¿Qué ocurre entonces ahí? Mueve el BX extendiendo a L considerando el signo. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? En ese caso negativo se cree que nada. El byte que no está cubierto por W. Por eso. Lo pasa de un byte a word. Igual que signo, no sé. Pero en AL que había guardado como sin signo, porque lo perdió al copiar con el move, ¿no? Sí, con él le quedaría como algún número. Puede que quede con signo, no sé. Habría que verlo. Que si son los menos significativos. Sí, pero es que depende de lo que sea el menos 204. Si cabe en un byte, lo que tiene con signo, si no otra vez se perdió antes. ¿Cómo? Si el menos 204 cae en un byte, el signo y todo, al principio lo muevemos a la L. Y en caso de que lo mueva entero, después lo extiende con signo. No, sí, el punto es si en AL el bit más significativo queda como un 1 o no. Que eso no sé, habría que descomponerlo. Bueno, si el bit más significativo de AL queda un 1, entonces lo que se va a llenar en BH, o sea, de partida en BL lo que va a quedar es AL, ¿cierto? No sé si recuerdan que dijimos que BX tenía BL, el bit menos significativo, y BH el más significativo. Entonces, al hacer esta extensión, en BL se va a copiar AL, ahí se copia AL, y en BH lo que va a ocurrir es que como es una extensión con signo, se va a copiar repetidamente el bit más significativo de AL, que pueden ser puros 1 o puros 0. ¿Sí? Ya.